dar paso. Nuevamente, pues darle la bienvenida. Gracias por abrir su mente, abrir su corazón para recibir nueva información, para también de manera pues generosa y respetuosa poder intercambiar nuestras experiencias, nuestros saberes de vida, y así es como se enriquece el espacio. Y le daba la bienvenida y quisiera dársela nuevamente a Minerva Zamora, que ya la tuvimos. Recuerda que la primera vez que estábamos ahí todos tímidos, de que no sabíamos qué onda con esto, que nos conocimos, y ahora pues es nuevamente he conversado con ella, le he platicado en qué estamos, y precisamente parte de lo que promovemos la Fundación Interamericana es este tipo de intercambios entre pares, que así le llamamos. ¿Qué quiere decir eso? Que en vez únicamente de estarnos refiriendo a cuestiones teóricas o a situaciones de que aquí está la lectura, obviamente sirve. Lo increíble que hemos experimentado ya en varios años es este uno a uno, como decimos, ¿no? Qué mejor que invitar a Minerva, que tiene pues la experiencia vivida. En este caso, nos vamos a centrar en un proceso que ya ahorita nos va a platicar, que es Fondo de Comunidades Activas. La parte 2, bueno, nos va a hacer un pequeño resumen de la uno, y estar alertas porque también luego de que Mine nos haga favor de compartir, que vayan anotando preguntas. Lo pueden hacer en este mismo chat del Zoom, que ahí está habilitado, y nosotros luego las recuperamos para lanzarlas, y obviamente ahí se van haciendo fila. Y la otra también es que las anotemos en cuaderno, y cuando sea el momento de abrir este espacio para preguntas, pues que ahí estén listísimos. Y bueno, sí, claro, mire. Ahorita viene, hola Zoila, ¿cómo estás? Hola Circe, aquí emocionada con este encuentro de hoy. Sí, yo también, qué bueno verte. Muy Conozco a bien, Minerva y entonces tengo mucha expectativa. sí, vamos a ver, les estaba, a mí nos avisó que va a abrir la puerta. Está interesante, ¿verdad? Cuando se abre la puerta, parece así, como muy adecuado para esto. Les comentaba que nos vamos a estar como enfocando sobre desarrollo de base, en específico con uno de los procesos que llevamos con Comunalia, que ahorita Mine tiene mejor memoria que yo, ya no sé ni hace cuántos años ni nada, pero le voy a pedir primero pues que volvamos nuevamente a recapitular. Si bien la escuchamos en la primera sesión, qué maravilla luego de nuestra travesía, que llevamos alrededor de 6 sesiones, 7 aproximadamente, saber más, ¿no? Hay mucho que volver a descubrir sobre las fundaciones comunitarias. Entonces, te invitaría, Minde, en este momento a que nos dijera en qué está Comunalia, qué les llena, ¿sabes? De entusiasmo, qué les hace ir avanzando pues, nuevas situaciones, nuevos retos, en los aprendizajes, en los aciertos, que nos sitúes ahora que ya tenemos, bueno, más claro, ¿no? Que quién es Comunalia, y gracias por estar acá. Entonces te paso la palabra para que podamos situarnos desde ahí. Gracias, Circe, y gracias a todos, a todas por la invitación. Y siempre pues ahí me interrumpen si algo no se entiende, si lo que sea, entre más interactivo mejor. De Comunalia, pues mira que estamos en un momento interesante porque, bueno, va avanzando lo de siempre, ¿no? Las cosas de fortalecimiento, el buscar fondos para poder ponerlos a las fundaciones comunitarias. Pero igual les puede servir para saber que el proceso no es lineal, ¿no? Y que nos pasa a todas las que llevamos 10 años y a las que van empezando, que estamos haciendo esta revisión
de las características de las fundaciones comunitarias, de cuáles son esos como indicadores que realmente estamos todas llevando a cabo, a las que todas le impactamos, ¿no? Y es un proceso súper interesante y aparte replicar lo que pregonamos allá afuera, ¿no? De decir si es desde la comunidad y cómo hacerlo participativo y las decisiones se toman en comunidad. Bueno, para Comunalia, que es esta alianza de fundaciones comunitarias, su comunidad son las fundaciones comunitarias. Entonces, todos estos procesos son consensuados, son votados, son juntos de construcción. eh, y bueno, sabemos que eso toma tiempo, que a veces es como de estira y afloje, de ir haciendo poquito a poquito, pero justo en eso estamos y también información que les sirve para ahorita que platiquemos del Fondo Comunidades Activas, reconociendo mucho el tema de la diferencia de las fundaciones comunitarias dentro de la misma comunalia. Entonces ya les platicaba, creo yo, la vez pasada, que hay desde fundaciones comunitarias donde trabajan dos personas, ¿no? Y nada más bueno, dan acompañamiento, pero mueven fondos para otras organizaciones de sociedad civil. Hay las que operan algunos programas, además de los apoyos que dan para grupos de base y organizaciones. Y hay unas enormes, ¿no? La más grande en Comunalia tiene más de 100 empleados y son completamente de segundo piso, o sea, ellos no operan programas, sino que realmente lo que dan es acompañamiento en las comunidades para los proyectos que ellos están haciendo. Entonces hay como todo este abanico de diferencias y en eso estamos en este proceso de, bueno, ¿y qué son las cosas que tenemos conjuntas, que nos unen, que nos hacen que todas nos llamemos fundaciones comunitarias a pesar de esas diferencias tan grandes? Y una precisamente de lo que vamos a platicar hoy es como de esta parte del desarrollo comunitario y de la filantropía comunitaria, em, de ese liderazgo desde la comunidad o por lo menos la manera en que se escoge, en que estamos invirtiendo los recursos, el tiempo, todo lo que recursos significa, ¿no? No nada más dinero. Hasta ahí, Circe, no sé si Muchas algo que me esté gracias, saltando. Mine. Sí, en estas sesiones que hemos tenido también hay como inquietud sobre todo de, de captar como esta esencia de las fundaciones comunitarias y esto que nos describes como la identidad también, ¿no? El territorio, la vocación, incluso cómo nace una fundación comunitaria, pues tiene mucho que ver su rol o su aparición o también la trayectoria, ¿no? Que va renovándose, va reinventándose y también hay este aspecto, ¿no? Legal que interesa acá Importante. a las Abeles, que nos pudieras decir, obviamente es algo que quizás nos tardaríamos otra sesión, pero como una semblanza o un panorama de esto. Claro. Y aquí lo único es que pues las restricciones legales fiscales se van a ver muy diferente en cada país. Entonces yo no conozco de Honduras y El Salvador como cuál es el marco que los rige. Les puedo platicar de un poquito de lo de México y como las dificultades de repente que hay para las fundaciones comunitarias. Y antes de eso, o sea, pero tiene que ver con lo mismo, es que estaba pensando cuando escuchaba Circe que parte de la conversación que hemos tenido últimamente con las fundaciones, al tratar de definir qué es una fundación comunitaria, como que hay esta sensación de no es una lista así de checklist de hace tal cosa y tiene esto, sino que tiene que estar basado en convicciones, ¿no? O sea, ¿cuáles son las convicciones que su hacer representa? Em, y eso tiene que ver con el tema del marco legal y fiscal,
porque justamente, o sea, a lo mejor el marco legal no te permite que des el dinero directamente a las personas, a los grupos de base, ¿no? Pero si la convicción es que, em, que el apoyo va a los proyectos que nacen desde la comunidad, entonces puedes encontrar otras maneras para hacer llegar el recurso que no es como originalmente lo habías pensado, o igual que lo hacen en México, o igual que lo hacen en Estados Unidos o en cualquier otro país, ¿no? Porque siempre y cuando la convicción esté ahí, te facilita guiar el cómo, ¿no? Ya en cómo se ve el proceso y cuáles son las limitaciones legales y cómo llegamos al mismo objetivo a pesar de las restricciones legales y fiscales que, que hay. Em, Ahora sí que es mucho, como dijo Circe. Creo que ahorita lo que se ha conversado mucho, en México hay una figura que se llama donataria autorizada, lo cual realmente hay dos, o sea, son dos. Una es ser asociación civil sin fines de lucro, ¿no? Que todas somos, pero luego hay este tema de ser donataria autorizada, lo cual quiere decir que tienes una aprobación de Hacienda para que cuando recibes dinero de un donante puedes dar recibos que ellos pueden deducir de los impuestos que pagan. Y la revisión que se hace desde el gobierno sobre esas organizaciones es mucho más profunda que las que nada más son asociaciones civiles. ¿Y por qué les platico todo eso? Porque justo antes era un poco más sencillo y más abierto, y justo pasaba esto que les decía ahorita. Las fundaciones comunitarias podían tener un grupo de base y darles directamente el recurso al grupo de base siempre y cuando hubieran presentado un proyecto que tuviera que ver con el objeto social de la fundación, ¿no? O sea, que fuera algo que va de acuerdo a lo que están haciendo. Em, y ahora se han puesto muchos candados que las fundaciones, o sea, todas las donatarias, quienes sea que es donataria autorizada, que todas las fundaciones comunitarias aquí son donatarias autorizadas, solamente pueden dar recursos a otras donatarias autorizadas, ¿no? Y ahí la razón de ser del gobierno es como, bueno, si estás recibiendo donativos, pues solamente lo puedes dar a alguien que esté igual de cuidando el donativo. Y eso complica bastante el a qué grupo se puede apoyar o no apoyar, sobre todo pensando en el desarrollo de base, entendido como darlo directamente a los grupos comunitarios que están resolviendo sus propias necesidades. Y no tengo las respuestas completas, ¿no? Porque es algo que justo les cuesta trabajo a las fundaciones, pero pues ha surgido uno, el fortalecer a las organizaciones de la sociedad civil y a esos grupos de base y que se vayan formalizando y fortaleciendo. Ese es como uno de los caminos para poder tener a quien darles recursos, y también en este sentido de que el desarrollo de base incluye el desarrollo de capacidades y el fortalecimiento como del tejido social, que puede ser a través de las organizaciones de la sociedad civil. Este, entonces, esa es una, como fortalecerlas para que se vuelvan también organizaciones y donatarias y poder dar el dinero. Em, y otras ha sido como de convertir el programa en que sea más de acompañamiento, porque cuando ya es un programa de acompañamiento al grupo de base, es más fácil, ¿cómo se llama?, justificar ante el fisco el que les puedes dar ese dinero. Y de todas maneras tiene ciertas restricciones, es difícil pagar como salarios o a personas, pero se puede comprar material, se puede promover como de otros lados. Y no sé, Circe, si estoy yéndome por el lado correcto de la pregunta que me estabas haciendo o me disparé para como otro lado. Es muy bueno, Mine, porque yo creo que eso nos permite entender entonces cómo los retos y las vías y las oportunidades que se abrieron a través de,
pues, de este proyecto, ¿no? De comunidades activas, la fase 2, sí nos ayuda a entender, porque si no, pues quizás para nosotros aquí en México, sobre todo para ti, para mí que lo estuvimos, ¿no? Como monitoreando juntas, bueno, tú llevando totalmente y yo observándolo, podemos decir, bueno, está complicado esto, o los logros también, ¿no? Decir, ¿por qué estamos asumiendo que estos logros son importantes y que en muchos de los casos que ahorita vamos a ver, pues que sí marcaron como un antes y después en algunas fundaciones, justamente esa apertura que tuvieron y asumir lo que decías, esta reflexión que también la tuvimos la sesión anterior sobre, decía esta pregunta, no tan sencilla, pero que también es tan profunda, de cómo haces lo que haces con la comunidad o trabajas para la comunidad. Y en esa reflexión, sin juicio, sin nada, simplemente permitiéndose como esta mirada como testigos, ¿no? Desde afuera diciendo, a ver, ¿en qué estamos? ¿A qué corresponde, ¿no? Nuestra convicción de existir, de ser, de hacer, puede aclarar bastante y es como muy sano ir repetidamente considerando, ¿no? Ciertos periodos o cuando sea oportuno, ¿no? No hay que esperar un año como para revisar ni nada, sino decir, a ver, vamos a revisar nuestra brújula, si está alineado a lo que realmente queremos ser, si estamos comunicando adecuadamente. Entonces, sí. Muchas gracias. Sí, sí nos sitúa porque sí son preguntas que han salido y que pues yo en realidad no las he profundizado de la manera que tú. Entonces, claro que sí, mil gracias. Y obviamente decirles también a nuestros colegas que posteriormente pues ya se pueden puntualizar, que insisto, vayan anotando esas preguntas y quizás ya se pueda precisar, ¿no, Mine? Si te parece Claro, bien. Y dando este panorama de, pues de esta también, me encantó esto que dices, cómo el Montessori, cómo replica Comunalia. Hace lo mismo de promover como estas cualidades de trabajo y de relacionamiento, desde la participación, desde la escucha, desde procesos, ¿no? Que tiene que ver con la opinión, contrapuntos de las fundaciones, con realidades distintas, que es justamente para llevarlo luego ellas, ¿no? A sus procesos de colaboración o co-creación o de intervención, dependiendo cómo lo vean, desde sus convicciones con las comunidades. Y repito, sin un juicio, ¿no? Simplemente porque algunas están en transición de cambiarlo y todo lo demás. Entonces, si quisieras, podemos pasar a la fase uno como para también saber, ¿no? Del antecedente y luego irnos, Mimi, con gusto, te escuchamos. claro. Pues sí, este Fondo Comunidades Activas del que les platica Circe fue un proyecto que nació durante la pandemia. Ya se estaba pensando antes, ¿cómo hacemos un fondo conjunto donde participen todas las fundaciones comunitarias y se lleven a cabo proyectos que sumen a un solo, o sea, como todas juntas a poder decir, este es el impacto que tenemos? Pero justo se dio cuando la pandemia, eh, y entonces el tema principal de la fase uno, bueno, de ambas fases, y ahorita les platico las diferencias, pero era la reactivación social y económica de las comunidades mexicanas durante y después del COVID-19. Em, y la idea es que Comunalia tenía como varios niveles, ¿no? Comunalia tiene la interacción directa con el donante, eh, tiene un fondo. La idea es que Comunalia pueda sumar a ese fondo o hacerlo crecer y que va a dar el seguimiento y el acompañamiento a las fundaciones comunitarias, pero ese fondo se divide a las fundaciones comunitarias, se entrega a las 10, en este caso participaron, en la primera fase participaron 16 y ellas a su vez ponen una contrapartida de por lo menos el 30% a esa bolsa que se va a repartir para proyectos.
hacen la adecuación, o sea, Comunalia hizo los formatos generales que todas podían utilizar, que tenía ciertos lineamientos, como para todos estar en la misma vibra y en la misma idea de qué estábamos haciendo, pero ya cada fundación cuando abrió su convocatoria podía modificarla a lo que fuera útil para su comunidad, ¿no? Entonces, dentro de esta reactivación social y económica para la fase uno se definieron 4 áreas, que era el empoderamiento de jóvenes y mujeres, el acceso al agua, la ayuda humanitaria y el apoyo a pequeños negocios. Y, por ejemplo, hubo fundaciones que dijeron, como que ahorita lo que nos está pegando durísimo es el tema de acceso al agua. Entonces, yo mi convocatoria nada más la voy a hacer de acceso al agua. O hubo quienes escogieron 2 de las 4, o quienes sí hacían, o sea, sí lo abrían a las 4. Y otras modificaciones de, bueno, en mi comunidad o en donde yo estoy trabajando, el estado o lo que sea, se facilita más que sea una convocatoria cerrada porque son organizaciones con las que ya he estado trabajando su fortalecimiento o son grupos de base con los que ya he estado trabajando su fortalecimiento y entonces ya estamos como nivelados o es abierta y me va a servir para encontrar nuevos grupos con los que trabajar. Entonces como que mucho tenía que ver con el contexto y que cada quien lo pudiera adaptar a su región, a sus necesidades y al mismo tiempo que al final sí pudiéramos sumarlo todo y presentarlo eh, todo junto. Entonces era como el siguiente nivel. Y luego, entonces cada fundación comunitaria tenía esta bolsa para repartir, hacían sus convocatorias según lo que ellos analizaban del contexto y se escogían esos proyectos eh, y cada proyecto también tiene que poner su contrapartida. Puede ser en efectivo o en especie, ¿no? Pero la idea es, uno, reconocer que las comunidades y las organizaciones también aportan directamente a los proyectos, ¿no? Con recursos. No siempre son monetarios, pero siempre hay un apoyo, más bien una aportación de las comunidades, de las organizaciones que implementan las organizaciones. Em, y de hecho ahorita les puedo mostrar cuando ya hablemos de las 2 fases juntas, pero la multiplicación que se da con esos fondos es impresionante y creo que por ahí platicaba con Circe que también van a invitar a Fasol y ellos también les pueden dar como muchos ejemplos de eso, pero si entre las 2 fases la Fundación Interamericana Mott y Coca-Cola invirtieron 13 millones, casi 14 millones de pesos. Si le sumas lo que pusieron de contrapartida las fundaciones comunitarias y luego las organizaciones y los grupos de base y la comunidad, eran 118 millones de pesos. O sea, el 12% es lo que puso el donante. Hubo un adicional 4% que pusieron las fundaciones comunitarias como tal, y todo lo demás es contrapartida de las organizaciones, de la comunidad, de los grupos de base. Y para nosotros era bien importante en estas convocatorias resaltar, resaltar eso y tomarlo en cuenta para poder decir por qué las decisiones tienen que tomarse desde la comunidad, ¿no? Y no de quien llega con el dinero y dice, a ver, aquí está el dinero y hagan lo que yo pienso, sino porque realmente incluso quien pone más recursos es la comunidad, aparte de tener todo el conocimiento. Em, entonces, esa era como la estructura en general del, de la, del Fondo Comunidades Activas. Y es que ya no tengo los datos desagregados, ya lo tengo todo junto, entonces si quieres nos seguimos y les platico de la fase 2 también. Sí, Mine, además tenemos el material, se los vamos a compartir para que luego a detalle puedan revisar y más precisión
Creo que tienes una memoria muy, muy buena porque tienes ahí todas las cifras. Entonces, si ya, No, aquí tengo miedo de mi ya acordeón, tienes, no, pero yo dije, se wow, los puedo presentar. ya no No, no, recuerdo no. tantas cosas. Que ellos revisen y pudiéramos también, ¿no? Permitir que ya vean la dimensión. Luego que sobresale, por supuesto, es pues este reconocimiento de cómo se amplían estos recursos, considerando también la balanza pues de otra perspectiva que justamente la coinversión viene de diferentes fuentes, no solamente de alguien externo, digamos un donante, no de una empresa, en este caso en la fase uno, sino justamente cuando entrevistaron, recuerdo, ¿no? En el cierre de la fase uno a la persona, el contacto o la representante de Coca-Cola que decía, pues lo que nosotros hicimos fue estratégicamente unirnos, ¿no? Con las fundaciones porque no había manera de lograr lo que ellas saben, llegar de manera consistente y precisa a los lugares más lejanos donde realmente ya hay un antecedente de trabajo, de relación, de confianza para poder entonces crear esta dimensión, ¿no? En recursos locales, también de otros. Ah, mira, Mine, gracias. Aquí está la lámina. Ya no podía abrir el micrófono, perdón. No, Y no. creo que es súper importante esto que dice Circe, porque pensando como en si son ustedes fundaciones territoriales o comunitarias nacientes, que ese es como parte del valor agregado que ustedes pueden ofrecer a los donantes, ¿no? El, es bien diferente, o sea, si Coca-Cola hubiera querido hacer estos 88 proyectos, bueno, en la fase uno fueron 50, les digo, ya los tengo todos juntos, entonces nada más me los sé todos juntos. Pero estos 88 proyectos, imagínense tener que acercarse a 88 organizaciones en 16 estados del país, que México es enorme, ¿no? Y encima escoger organizaciones que sí están haciendo el trabajo que dicen, o grupos que sí están haciendo el trabajo que dicen, hacer todo el trabajo de seguimiento de los reportes, de que entreguen las cosas, de que les manden las fotos y demás. Y en cambio, las fundaciones comunitarias, como ya están ahí en el territorio, ya conocen a los actores, ya conocen qué grupos están trabajando, qué grupos no están trabajando, quién puede, bueno, o sea, como, igual los recursos, ¿no? Está el proyecto y va avanzando, ya no hay dinero, pero nos damos cuenta que necesitan, no sé, algo de transporte. Pues la fundación comunitaria es quien sabe. Ah, pues aquí hay esta compañía que yo sé que sí apoya a los proyectos sociales y puedo acercar al grupo de base con este otro aliado que tenemos nosotros por otro lado y de ahí promover lo que se está haciendo. Entonces, se vuelven, si Coca-Cola lo quisiera hacer directamente, le costaría muchísimo trabajo, muchísimo dinero hacerlo ellos. Y hacerlo a través de una fundación comunitaria, no solo lo hace más efectivo porque conocen el territorio, sino también mucho más, o sea, entre comillas, barato en ese sentido, en el sentido de que hay mucha capacidad ya instalada y conocimiento ya instalado en el territorio. Sí, Mine, precisamente hablar de la plusvalía que ofrecen las fundaciones comunitarias, que pues es como complejo ponerle precio a todos esos años donde se crea la confianza, donde se crea el intercambio y precisamente es una del potencial enorme que tienen las fundaciones comunitarias, el conocimiento no solo del territorio, sino de los relacionamientos que se establecen en el territorio a partir de la transparencia y la claridad de cada quien, ¿no? En cómo va a ser pues este intercambio, esta colaboración o esta aportación. Pues muchísimas gracias.
Bueno, pues eso fue el antes. Bueno, aquí hay otra, ¿verdad? A ver, aquí está. Gracias. A ver, cuéntanos acá. ¿Qué pasó ahí de la uno a la 2? De la uno a la dos. Sí, o sea, seguía viendo el mismo enfoque. En el 2020 fue la fase uno. Ya estábamos conversando con la Fundación Interamericana para tener más recursos para poder seguir. Ese proceso es un poquito más tardado, ¿no? Entonces, fue para el 2021 que pudimos abrir la fase 2, em, y un poco le quitamos las temáticas, porque conforme se iba avanzando en la emergencia de la pandemia, pues un poquito se volvió a abrir, o sea, como que no había esas necesidades a lo mejor tan marcadas de ayuda humanitaria o al apoyo a los pequeños negocios, sino que era como mucho más general. Y también como en estas conversaciones de tener con los donantes, pues con Coca-Cola, por eso está el del agua, aunque a lo mejor parece que no sería exactamente el tema de reactivación social y económica, pero para Coca-Cola era importante. Entonces también hay esa conversación que creo que pueden tener las fundaciones comunitarias, de qué es importante con el donante y cómo lo equilibro con lo que es lo que la comunidad me está diciendo que se necesita. Y en la fase 2 como que mucho nos saltaba a ambos, como a la Fundación Interamericana, como a Comunalia y a las fundaciones comunitarias, el tema de desarrollo de base, que yo sé que ya han ido platicando con Circe sobre no para la comunidad, sino con la comunidad. Y entonces definimos algunos, como estos 4 puntos que tenían que tener todos los proyectos, que era el comprometer a los miembros de la comunidad, y eso nos referimos que es liderado por ellos, ¿no? O sea, realmente te están metidos en la toma de decisiones del proyecto, y eso genera compromiso. Que los proyectos mejoraran la capacidad colectiva de los participantes, entonces que se organicen mejor, que entre ellos haya como esas conversaciones y toma de decisiones, que impulsan el bien comunitario y que continúan trabajando después del fondo. O sea, no necesariamente que el proyecto específico en sí tiene que continuar, pero que el grupo que se forma queda fortalecido de tal manera que puede seguir trabajando una vez que ya no es el fondo del Fondo Comunidades Activas, ¿no? Y eso genera realmente una solidez en la comunidad con la que se está trabajando. Eh, las fundaciones comunitarias en general, o sea, ya tienen esa visión, o en ese momento incluso ya tenían esa visión, y cuando son proyectos propios de las fundaciones comunitarias, creo que ya lo hacían bastante bien, pero a la hora de que esto es una convocatoria para que ellos hagan a terceros, ¿no? Se encuentran que a lo mejor en algunos de los territorios no hay muchos grupos de base como ya identificados, y que ellos apenas iban a estar identificando. O las organizaciones a las que les pueden dar dinero porque son donatarias autorizadas, que les platicaba al inicio, no necesariamente trabajan con este enfoque de desarrollo de base. Entonces, como que el rol ahí de Comunalia fue acompañarlas y juntas ir definiendo, ir compartiendo maneras de cómo acompaño a un grupo que ya existe, a una organización que ya existe, que a lo mejor ya tiene una metodología, para que vaya ajustando sus maneras de actuar para tener estos 4 puntos como mucho más presentes y más, eh, que los vayan adoptando, porque la conversación ahí que teníamos mucho Circe y yo era, bueno, podemos escoger proyectos que son como muy puristas en que son de desarrollo de base, pero entonces a lo mejor vamos a tener, no sé, 20 proyectos de los 88, ¿no? O podemos decir, como a las fundaciones comunitarias, parte de lo que hacen es el fortalecimiento de las organizaciones y de los grupos. Entonces, decir,
puede que no sean 100% de desarrollo de base, pero vamos a tener un proceso de acompañamiento para que lo que nos están proponiendo se transforme, se tenga más esa visión de desarrollo de base y eso genere que la organización que se está apoyando cambie. E incluso pasó con las fundaciones comunitarias que se apoyaron, ¿no? A lo mejor antes tenían convocatorias de proyectos y no le ponían como tal desarrollo de base en la convocatoria y a partir de ese acompañamiento que se dio con Comunalia y de aprendizaje conjunto, ya hay varias que tienen, o sea, tienen su convocatoria de proyectos de base y ya lo implementan porque vieron lo bien que les funcionó eh, el tener este enfoque para, para ese compromiso y ese como apropiación de los proyectos por parte de la comunidad. No sé, igual ahí dime Circe, si güey, es mucho y son 3 años de trabajo y fue un montón de chamba, entonces como que, pero tú dime si hay algo que me estoy saltando o que quieras que me meta más. Gracias, ¿no? Al contrario, es un resumen como buenísimo y acá lo que creo que puede ser de mucho valor también para nuestros colegas de las ADELES es como hablar sobre qué tipo de proyectos, ¿sabes? Emergieron en la fase 2. Si bien nos explicas en la fase 1 que era mucho de emergencia, ayuda, ¿no? Recuerdo que estaban alineados con los objetivos de desarrollo Ujú, este, y que respondían en ese momento en la fase 2 si bien había esta apertura, ¿no? De que cada quien explorara, identificara cómo estaba más viviendo desde la perspectiva de desarrollo de base, que nos hablaras de los proyectos para que también ellos pudieran más o menos ir, cómo fue, ¿no? También las temáticas, el tipo de procesos, eso sería buenísimo. va, sí, híjole, es que como tipos de proyectos hubo de todo, de todo, de Bueno, todo, tienes razón, es pero ejes temáticos que resaltaron y que vimos, ¿no? La diferencia en la fase 1 a la fase 2 sí, más bien. Es como sí, esos ejes o transversales también, ¿no? Que cuando ya dijeron haber desarrollo de base, iban a un grupo o en un territorio, se daban cuenta de la amplitud, ¿no? De lo que quiere decir desarrollo de base, no nada más una comunidad rural donde no tienen servicio, ¿sabes? ya, ya, ya. Sí, pues les puedo como resaltar algunas de esas cosas que justo nos generaron mucha conversación. Este, una era el tema de esto, qué es comunidad, ¿no? Y qué es un grupo de base, porque a lo mejor en un contexto rural es más o menos, que suele ser lo común de lo que hablamos, ¿no? Es muy fácil decir, ah, pues este es el grupo de base, porque es la comunidad, que es una comunidad normalmente más chiquita, se está organizando para un bien común y ese es el grupo de base y es relativamente fácil identificarlo. Pero de repente teníamos fundaciones que metían proyectos y que son muy urbanos, ¿no? O sea, están en un contexto muy urbano y en este caso en específico me acuerdo de una que era en un contexto muy turístico, ¿no? En la isla de Cozumel, que es una isla en el Caribe mexicano que básicamente se mantiene de temas de turismo. Y ahí el grupo que ellos identificaban y el proyecto que estaban metiendo era un, una red de microempresarios, ¿no? Y entonces al principio era como, no, pues eso no es desarrollo de base porque son microempresarios, pues es gente de que ya tiene recursos, ¿no? Por lo menos recursos para poner un negocio y que tiene conexiones, y, o sea, como que dentro de esta visualización de qué es la comunidad de base, no cabía eso. Pero justo al estarlo platicando, creo que era, o sea, si al final de cuentas son un grupo de personas que se están uniendo para un bien común de ellos mismos, de esa comunidad, pues sí entraban,
¿no? Y entonces, ¿cómo nosotros teníamos que conversar con ellos y que asegurar que sí se estaban teniendo esas ideas de no nada más es para tener dinero semilla para cada quien mejorar su negocio, ¿no? Sino cómo realmente va a generar capacidades, de organización como red, esa red de microempresarios. Y entonces sí ya se vuelve un proyecto de desarrollo de base. Em, algo estaba yo pensando antes de eso. Y también se daba en el contexto rural, ¿no? Sobre todo porque hablando de la emergencia de la pandemia, pues de repente como que estos proyectos de huertos en casa, ¿no? Y que cada quien ponga su huerto en casa. Bueno, si tú das dinero para que cada quien vaya y ponga su huerto o su, ¿cómo se llama? Su gallinero en su casa y de ahí tengan para ellos para autoconsumo o para venta o lo que sea, pero él lo hace cada quien solito, pues eso no es un proyecto de desarrollo de base, pero si es para que la comunidad junta aprenda y se organicen y decidan quién va a tener, porque a lo mejor no se puede poner en huerto en todas las casas donde se van a poner, que existen en la comunidad, pero si ellos toman decisiones de dónde se va a poner, cuáles se van a compartir, para qué se va a utilizar la producción de esos espacios, otra vez ya tiene ese enfoque de desarrollo de base porque ya se están tomando decisiones conjuntas como grupo y para el bien de todos, no nada más de un individuo, de una familia, de un, de un, sí, de ese como mini proyecto, ¿no? Sino que se vuelve compartido. Y, ay, es que ahorita que estabas hablando, tenía que haber anotado y se me fue cuando le estabas diciendo a Circe de estos ejes. Eh, ¿Qué más que salieron o alguno que te acuerdes y podamos aterrizar? Sí, pues precisamente el tipo de emprendimientos que también, por ejemplo, en FECHAC, Ah, esta fundación que tú mencionas, ¿no? Que es la más grande, cómo pues vuelven a decir el valor de aprovechar el ecosistema justamente de empresarios y de gente que tiene como mm, esas capacidades y esa versatilidad para saber un emprendimiento, ¿no? Como que hacia qué dirección, qué enfoque. Eso creo que fue también interesante. En primer lugar, cómo llegó, ¿no? La convocatoria a través de la fusión con esta organización, que fue un premio. Eso, no sé, creo que también es interesante y que les puede, pues, dar también otras imágenes acá. sí, FECHAC ya tiene como estos premios de emprendimiento que se llama Emprende por un Cambio Social y tienen categorías como que son de medio ambiente o de servicios para poblaciones vulnerables o cosas así. Em, y sí es súper interesante lo que dice Circe de que dentro del programa es como primero de formativo y luego de un premio al final, ¿no? Y en lo formativo, en el acompañamiento que le dan a las fundaciones, digo, a las organizaciones, a los grupos que están emprendiendo, eh, incluyen a empresarios que digamos ya más grandes o más exitosos, que tienen más que más exitosos, que ya tienen tiempo trabajando y generan como estas mentorías. Entonces les acompañan de uno a uno, se conocen a profundidad, les van dando como el seguimiento. Y luego, justo con este fondo del Fondo Comunidades Activas, FECHAC abrió una categoría nueva dentro de este programa de Emprende por un Cambio Social, que era de desarrollo de base. Y entonces, otra vez, como esta conversación de cuando un emprendimiento se vuelve que sea de base, que está tomando en cuenta las decisiones de la comunidad, las necesidades de la comunidad. Hubo ahí uno de los que recibieron el premio, es un grupo de señoras en Ciudad Juárez, en la frontera norte de México con Estados Unidos, em,
y ella, pues era una costurera. Y entonces sí, pues el emprendimiento era ser costurera, pero para que fuera como de base varias cosas. Uno es cómo voy sumando a gente de la comunidad para que le genere ingresos, entonces a qué mamás puedo invitar y puedo capacitar y puedo aprovechar. Por ejemplo, había quien decía, yo no sé nada de coser, pero me gusta mucho el proyecto que están haciendo ustedes, entonces yo puedo ser la cocinera y les llevaba de comer diario, ¿no? Y se volvía parte de ese proyecto. Y también como que el fin del emprendimiento tenía su lado social porque hacían uniformes para niños de escuelas públicas a bajo costo, ¿no? Y que era una necesidad que se veía en la comunidad, que para hacer sus uniformes tenían que ir a la ciudad y contratar a alguien que les costaba mucho más, o hacerlo ellas cuando en realidad no sabían. Entonces, como que tenía esos dos lados. Sí, recuerdo también que parte de estas mentorías decían, bueno, pero nos quedamos de trabajo luego que ya se, ¿no? Como el arranque de las clases y decían, bueno, piensen en qué otros servicios o productos pueden implementar que sean de temporada, ¿no? Como esa idea, bueno, la temporalidad de los uniformes escolares. Recuerdo que empezaron a hacer cobijas para tiempo de frío y que tenían también otro producto, ¿no? Como, y fueron ellas ya, una vez que aprendieron eso, surgieron otras ideas de qué más podían hacer, ¿no? Eso, recuerdo esas mentorías y ese intercambio, cómo puede enriquecer sin restarle, pues ya también la manera que tenían de organizarse, la manera que tenían de regularse y de hacer sus colaboraciones, ¿no? Ujú. Sí, sí, sí. Sí, bueno, a ver, yo quisiera que descansara Mine unos momentitos, que no ni tanto, porque y abrir a preguntas, inquietudes, escuchar comentarios, si sienten similitud o algunas cosas que nos ha traído Mine esta mañana les resuenan. Entonces, me gustaría que pudiéramos abrir también a reflexiones y a escuchar cómo vamos y habitar, ¿no? Desde esas preguntas. Adelante, José, te escuchamos. Sí, muchas gracias, Minerva, por compartir esa experiencia. Cosas bien interesantes realmente de eso que has compartido. Eh, yo quiero preguntar sobre el tema de cohesión de estos grupos, porque, bueno, al menos la experiencia que he tenido con grupos tratando de desarrollar justamente potencialidades en comunidades es que terminan típicamente por ser dos o tres los que empujan, si no es que uno, ¿verdad? Y acaparan, en el peor de los casos, los recursos, en fin, se van creando una serie de situaciones y condiciones que justamente imposibilitan, ¿verdad? Y bueno, en el caso de ustedes, obviamente ya nos compartiste de que sí han sido exitosos. Y ahí viene mi pregunta, cómo se ha generado esa posibilidad de esa cohesión y ver el conjunto y no la unidad? Claro. Sí, bueno, y yo todos se los estoy platicando un poquito de segunda mano y poniendo junto todo lo de las fundaciones comunitarias, pero trato de pensar ejemplos. Y creo que también justamente ese es el papel de la fundación comunitaria, como de moderar y de facilitar esas conversaciones en lo que se generan esos procesos de organización dentro de las comunidades y los grupos de base. Entonces, ayudarles, sí, como en la pedagogía se habla de esos andamios, del andamiaje, ¿no? De que no lo tengan que construir ellos solos, el cómo se toman esas decisiones, porque sí, es muy fácil pues que termine saliendo una sola persona o un grupito pequeño que acaparan y la fundación comunitaria puede ser esa estructura que les va ayudando a decir, a ver, todos, ¿no? Participen todos, o de repente hay fundaciones comunitarias que tienen metodologías de llevarlos a través de ese proceso, ¿no? De pensar qué ya han hecho juntos, qué recursos tienen,
qué es lo que, en dónde estamos ahorita, qué es las necesidades que se encuentran, qué es lo que nos gustaría ver y a futuro, y más bien ese ya es parte del futuro, qué nos gustaría ver, o sea, qué proyecto vamos a emprender y basado en lo que ya hemos hecho juntos y ya sabemos que tenemos y dónde estamos ahorita, qué se puede hacer a partir de ahí. Si es un proceso como bien complicado, em, un poco, y aquí como también siendo muy abierta, a veces esos ganchos del dinero de decir, sí vamos a fondear el proyecto, pero tiene que haber un enfoque de desarrollo de base. ¿Y eso cómo se tiene que ver? Pues con estas cuatro características. Y entonces, pues si no hay por lo menos un intento de ir haciendo esos procesos, no puede entrar dentro de los proyectos y es como que usar el dinero como gancho para hacer el cambio de cierta manera. Este, ese es una, digo, creo que ahí también Circe tiene mucha más experiencia de esos procesos ya directamente en la comunidad, pero creo que es eso, creo que es ir ayudando y no dejarlos botados para que se vayan dando esas estructuras internas de la comunidad para tomar decisiones juntos. Soy Perfecto, muchas la... gracias. Sí, yo Adelante. creo que puedo compartir un ejemplo de cómo se pueden manejar esos, y estos de fundación, de, 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 de la fundación que acompañamos en Nicaragua, Fundación Aldea. Este, ellos decían que ellos manejaban esto de la apropiación comunitaria de los proyectos, de las donaciones que daban, en la medida que el proyecto que aprobaban o para quien se entregaban los fondos beneficiaba a la comunidad y no a ciertas personas. O sea, por ejemplo, cuando ellos abrieron su convocatoria para sus donaciones, llegaron proyectos que eran, por ejemplo, una panadería, que sí le daban un enfoque comunitario porque pues decían que podían bajar los precios del pan, podían tener pan fresco porque a la comunidad donde estaban proponiendo la panadería no llegaba el pan fresco porque llegaba desde la ciudad más cercana, entonces era más caro el pan y todo eso. Sí tenía un enfoque comunitario, pero ellos entonces, como hubieron muchas aplicaciones, ellos eligieron los proyectos, porque yo les pregunté, porque yo leía los proyectos porque nosotros como IAF aprobábamos. Aprobábamos, no, revisábamos los que ellos elegían, ¿verdad? No aprobábamos. Entonces, yo les decía, ¿por qué no han escogido ninguno de los proyectos económicos? Entonces ellos nos dijeron que no lo aprobaban, que mientras hubieran proyectos disponibles que beneficiaban a toda la comunidad o a la mayoría de la comunidad, eran esos los primeros que iban a escoger, porque ahí se quitaba este riesgo de que fueran 4 o 5 los beneficiados, porque con la panadería iban a ser el grupo organizado alrededor de la panadería los beneficiados. Entonces ellos escogieron, por ejemplo, recuerdo, bueno, escogieron muchos, pero les voy a hablar de uno. Escogieron el proyecto de ponerle medidores de agua a unas comunidades, porque ellos tenían el agua, tenían funcionando el agua, pero se les estaba cayendo el proyecto de distribución del agua porque la gente no pagaba. Y la gente no pagaba porque ellos decían, ¿cómo voy a pagar algo si yo no sé si lo estoy consumiendo? Entonces, no, que pague el fulano que se tiene más tierra o tiene más gente en su casa y porque yo voy a pagar lo mismo. Entonces había un proyecto que aplicaron para poner medidores, para medir el agua que consumías y que pagaras conforme gastabas. Entonces, entre el proyecto de panadería y el proyecto de poner los medidores para el agua, ellos escogían los medidores. En ese entonces yo les dije, ¿por qué los medidores? Bueno, porque eso benefician a toda la comunidad, aunque sean 4 o 5 los que estén organizados para poner los medidores, el beneficio va a llegar a toda la comunidad porque ahora, como no se está pagando el agua, el proyecto de agua se está cayendo porque no se está recaudando suficiente
para darle el mantenimiento al agua. Entonces, en ese sentido, el proyecto beneficiaba a más personas. Entonces, esos eran los criterios que ellos aplicaban para poder manejar el tema de no crear clases sociales también, porque en la que medida que les vas dando dinero a un grupo, vas haciendo una inequidad en la comunidad, ¿verdad? Porque les vas dando oportunidad de desarrollo económico a uno y a otros no, ¿verdad? Entonces ahí a veces la gente se organiza por el beneficio y no porque quiere que la comunidad se desarrolle. Entonces, bueno, eso les fue, entonces ellos aprobaban proyectos así. Pues ese es un ejemplo, les puedo decir un montón, ahí tengo la lista de todos los que aplicaron. Entonces yo decía, mientras hayan proyectos que benefician a la mayoría de la comunidad, aunque los organizados no sean toda la comunidad, pero el beneficio, va a llegar a la mayoría de la comunidad, a eso vamos a apostar primero. A eso vamos a apostar primero. Si después ya todo se resolvió en las comunidades, entonces vamos a tomar otro criterio. Pero en este momento tomamos eso. No sé si te respondí, José. Totalmente, muchísimas gracias. Y sabes, también creo que iba a agregar que cuando estén haciendo convocatorias y escogiendo proyectos, hacer las preguntas correctas, ¿no? De decir en la convocatoria o cuando se está entrevistando, o sea, depende de sus procesos, pero sí preguntar cuál es el mecanismo de toma de decisiones para este proyecto y quiénes están involucrados. Yo les puedo compartir dos herramientas que creo que les ayudaron mucho a las fundaciones comunitarias, si no la aplicaron directamente, pero que les ayudaba como a pensar en esos grupos de cuáles escogían o cuáles no. A mí me ha servido mucho esta, como esta escalera de niveles de participación y como que cuando se están escogiendo los proyectos, tener en cuenta, ¿no? Desde, sí, están participando, estoy promoviendo que participen, pero realmente es para manipularlos o para terapiarlos. O sea, hago como que escucho, pero ni siquiera los estoy escuchando, nada más lo hago para que después no me digan que no les escuché. Y no sé allá en sus países, pero de repente, por ejemplo, en México, eso suele suceder con los partidos políticos, ¿no? De que sí, muchas maneras de participación, pero hacen y con ¿cómo se llaman? Ay, tienen un nombre, Circe, de, no son encuestas, pero ¿cómo se llaman? Los Cuando, diagnósticos, ¿no? y Ok. los diagnósticos, pero Los incluso más sondeos allá, de opinión, sondeos los de opinión. sondeos o incluso hacen reuniones, ¿no? De vamos a todos juntarnos y decir que, pero eso como si lo hicieran y luego metieran en un cajón y nadie nunca más lo vio. Este, luego está el nivel de como de informe y de consulta. Sí, acercarse, como conseguir información de qué hay, de qué no hay, de qué les gustaría ver. Y bueno, eso es como un tema de consulta, ya hay más participación. Em, Esta de aplacamiento es traducción de una cosa en inglés, entonces no me fascina la palabra, pero sí empieza a decir, bueno, vamos a hacer lo que la comunidad está solicitando, lo que están diciendo que es la necesidad. Luego la delegación, ¿no? Que quiere decir, sí, si hay participación de la comunidad, incluso hacen tareas del proyecto y todo el grupo se involucra en hacer las tareas del proyecto, pero realmente hay alguien hasta arriba, uno o un grupito, que dice, tú haces esto y tú haces esto y tú haces esto, ¿no? Y la toma de decisiones sigue estando dentro de este grupo sin que sea participativo realmente la, la, la toma de decisiones como tal. Luego está las alianzas, que es como, bueno, ya cada quien hace sus cosas y nos juntamos para hacerlas juntas o sí se empiezan a tomar decisiones juntos, pero muy como cada quien desde su espacio y ya luego llegas al liderado por la comunidad, que realmente son estos procesos de
a ver, todos sentemos y tomemos una decisión juntos y la delegación de tareas también se toma juntos, no una sola persona. Eh, y les digo, como que no es tal cual una metodología, pero creo que les ayudaba mucho a las fundaciones cuando estaban revisando los proyectos que les llegaban, decir, el proyecto que me están presentando en realidad nada más, o sea, de participativo solo tiene que es terapia, ¿no? Los escucho para que se sientan bien, pero no están haciendo nada con esa información. Entonces, a partir de dónde sí quiero fondear y cómo les ayudo a que pasen al siguiente paso. Y la otra que les quería compartir es este cuestionario que hizo, déjenme lo encuentro, Global Giving, no, perdón. Lo vuelvo a abrir. Este, perdónenme. No sé qué le sucedió a esto, pero es una herramienta y les digo, creo que yo sepa, ay, ¿qué pasó? Que yo sepa, nadie lo usó necesariamente directamente como para salir con las organizaciones a llenarlo, pero el simple hecho de revisarlo ayuda a tener como esta identificación. Ya se está abriendo ahorita, se los. em, Ayuda a saber como qué cosas me tendría que estar fijando o qué cosas puedo ayudar a hacerles preguntas a ellos mismos para que vayan cambiando el cómo ven esa. No, hace ratito lo abrí antes de la reunión para ver, asegurarme que Así no. es esto, Mime. Hay que fluir Ya sé. cuando quieren la tecnología. También quería recordarte que esta implementación, bueno, empezaron en la fase uno sobre crear indicadores para poder evaluar qué, pues qué reflejó, ¿no? Y qué utilidad tuvo, porque lo vimos en la fase 2 cuando el hecho que las fundaciones tuvieran como esta guía de saber qué tanto habían avanzado en tales cosas, en mi percepción como que daba otra perspectiva, ¿no? De decir, vale la pena invertir, vale la pena regresar, poder tener esa conversación, ¿no? No nada más terapiar, sino además interactuar y abrirse a decir cómo podemos mejorar o qué sí está sucediendo, ¿no? Descubrir más allá de los nos, sino con los sís, qué sí está pasando, qué sí han avanzado, qué sí, ¿no? Qué sí se puede hacer. Sí, y en las convocatorias había varias preguntas, eso como de qué les ha costado trabajo, qué sí está funcionando, de qué manera sí ha habido participación o no. Y tuvimos un par de encuentros donde de los varios proyectos, y eso podrían llegar a ser como ustedes, como grupo completo, ¿no? De quienes están aquí. Es muy útil, yo creo, para las organizaciones tener espacios donde compartir, así como ustedes están teniendo este espacio, ¿no? Donde se vale hacer preguntas y decir cuáles son los atoros, el abrirlo también con esos grupos a que platiquen y da mucho. Yo creo que lo más difícil del tema de desarrollo de base es como esa implementación, ¿no? Como decía José, de, oye, ¿cómo le hago? Porque siempre participan nada más dos o acaparan o lo que sea. Y alguien más que lo está trabajando ya va a tener ideas y puede compartir. Y además el que lo escuchen, quienes incluso a lo mejor quienes lo están acaparando, decir, mira, se puede de otra manera, porque yo creo que mucha gente cuando empieza a acaparar así en partes, porque como que le da la desesperación y dice, vamos a avanzar y aventémonos, ¿no? Y ya se les olvida como de todo el proceso de consenso y de construcción conjunta. Y entonces estos espacios creo que son muy, muy útiles. Y hacer esa pregunta creo que también es parte del papel de las fundaciones comunitarias cuando se están haciendo estos procesos de seguimiento de proyectos, la conversación continua.
con ellos, porque justo en estas preguntas muy abiertas, y sí es parte de lo que cuesta trabajo, porque aunque hay estos indicadores que sí se manejaron juntos y que las fundaciones comunitarias los construimos con ellos, ¿no? Para saber cómo iban avanzando y eran súper útiles para saber cómo iban avanzando, pero al mismo tiempo como estos atoros y el cómo seguir, es la conversación y las preguntas abiertas sirven un montón, ¿no? Eh, no sé, creo que me perdí un poquito en esa pregunta, ¿verdad? No, lo que quiero agregar también y que me vino ahorita en un recuerdo de una sesión justo de Jonathan de Fundación Comunitaria Oaxaca, decía, no hay que romantizar tampoco la comunidad, ¿no? Como, como algo que está puro en este sentido, ¿no? De que también en México, pues hay muchísima intervención y muchísima esta cosa de enajenación, ¿no? De no permitir la autonomía de decisión, sino que ya hay una cultura de estar, que la gente sea pasiva, que se espere a pensar que todo se lo van a dar, que todo va a venir ya, ¿no? Otorgado por default. También decía Jonathan, estamos trabajando con estas ideas y con este arraigo de más de 100 años o no sé cuánto, que también cuesta, ¿no? Versus toda la maravilla de prácticas ancestrales. Entonces es como una continua depuración, por así decirlo, ¿no? De volver a observar, volver a agarrar como eje, centro y tomar esas decisiones de las convicciones de las fundaciones comunitarias, que sí es crear incidencia y cómo esa incidencia va a permitir avanzar y ampliar participación ciudadana activa, pues también, ¿no? Hay que crear la demanda de ese tipo pues de mentalidad y es de todos, ¿no? No nada más todos somos parte de la comunidad y me queda mucho, ¿no? Me resuena en este momento también eso que decía, que también hay que hacer la otra parte de ver sin ese romance, pues, de, ay, la comunidad, ¿no? Sí. Me haces acordarme de un ejemplo cuando trabajaba yo en Fundación Punta de Mita, que este, la gente, o sea, como que la fundación llegaba con esta visión de construir con la comunidad y entonces hacía los diagnósticos y hacía las sesiones participativas y la gente se enojaba, decía, es que la fundación nos quiere hacer trabajar para darnos los donativos que los americanos nos quieren hacer llegar, ¿no? Y para uno que estaba trabajando decía, a ver, espérate, ¿cómo no? Si queremos que sea de ustedes, no es que los queramos poner a trabajar, pero hay tanta como este historia y bagaje de lo que hace la política, de lo que hace la filantropía tradicional, que genera en que la gente diga, bueno, no, más fácil que yo levante la mano y me den. Pero si hay esa convicción profunda de la fundación comunitaria de que lograr salir de esa mentalidad al final es útil, entonces vas trabajándolo, ¿no? Y eso, dando un poco, estirando, aflojando. Nosotros lo que decíamos en ese entonces era, bueno, sí queremos tener las sesiones de diagnóstico participativo, pero vamos a hacer que les ponemos los tacos. Entonces vamos a hacer el trabajo que estamos haciendo, pero para primero engancharlos pues sí, sí les voy a dar algo, les voy a dar una comida o les voy a dar yo qué sé, útiles para los niños o lo que sea. Y luego se platicaba, ¿no? De por qué era mejor no hacerlo nada más por conveniencia de que te van a dar algo como asistencial en ese momento, sino que hay un trasfondo del por qué los ponemos a trabajar, que no era realmente a trabajar. Entonces sí, que estoy completamente de acuerdo con Circe que no hay que romantizar porque sí se encuentra con eso, ¿no? Ahí va José con su mano. Sí, mucho pregunto, ¿no? No, no, adelante. No, yo quiero verlo ahora desde el lado institucional, ¿verdad? Porque los que estamos presentes aquí respondemos a una institución,
en el sentido de lo que mencionó Circe, es decir, estos procesos de cambiar mentalidades, culturas, posicionamientos, es largo, es pesado, es complejo. Pero desde el lado institucional, es decir, cuando como institución, digamos, no cuentas con con ese tiempo y con esos recursos para ir, ¿verdad? Con este largo plazo, digamos, para ir cambiando ese tipo de condiciones para hacer tu trabajo. ¿Cómo, pregunto a IAF o en este caso a Comunalia, cómo le hacen? Tu micro, Mine, ya la echó a la ya. A los dos. Sí, lo que dije entre risas, que lo dije en mute, es que no sé, creo que es parte de lo difícil del trabajo, eh, y la razón por la cual justo con la YAF, por ejemplo, hay mucho esa conversación, porque cómo mides algo que es de tan largo, de procesos tan largos, de cambio tan largos, creo que ayuda el tener indicadores o ir midiendo diferentes cosas al mismo tiempo, lo que es súper en cortito, cuántas personas vinieron, si hubo un aprendizaje dentro de lo que se hizo o no, y luego ir viendo los cambios y como que también pudiendo reportar esos cambios. eh, Ayuda mucho el tener el objetivo, más ese como de impacto a largo plazo y poder seguir refiriendo a él tanto en el diseño de lo que se está haciendo como cuando se reporta, ¿no? Entonces decir, seguimos haciendo los temas de capacitaciones porque a largo plazo consideramos que esto va a cambiar de tal o cual manera o a lo que le estamos tirando es X o Y, y tener esa conversación con los donantes, que creo que también es esa fortaleza o papel de las fundaciones comunitarias, eh, el poder conversar con los donantes, ya lo decía Circe, lo dije yo mucho, esta como educación del donante, de espérame tantito, o sea, lo que estoy haciendo toma tiempo y te voy a mostrar resultados de corto plazo, o sea, de resultados de lo que sí estoy haciendo, pero que sepas que la tirada va más allá de ese cuántos participantes tuvieron o cuántas cosas se repartieron o cuánto, qué sé yo. Y ahí desde ya, no sé qué quieras agregar, Circe. Pues yo ya soy la que brincó así. Adelante. Pues yo creo que todo está en la planificación, desde el inicio que se planifica el proyecto que se le va a presentar a la IAF, se pone esos cambios en la cultura, porque son cambios estructurales que toman mucho tiempo, o sea, el tema de la gobernabilidad, de la democracia, pues es un tema que cruza todas las esferas, o sea, desde los políticos de arriba hasta en las comunidades, las estructuras comunitarias, para esto de la distribución de los recursos que llegan, ¿verdad? Y que realmente beneficien a toda la comunidad. Yo acompaño mucho en los procesos de planificación y también he estado trabajando en los últimos 4 años con el tema de las fundaciones. Y yo creo que lo más importante es que quede muy claro y en específico en los objetivos de qué es lo que se puede lograr en los cortitos periodos que se planifican los proyectos, porque para cambiar cultura, pues uno tiene que tener intervenciones hasta 10 años, ¿verdad? Y los proyectos se aprueban cada 2, cada 3. O sea que son pequeños tuquitos, ¿verdad? Pero que cuando se hace la primera planificación de ese proyecto, que se presente como un proyecto que va a ser a largo plazo, que con las enmiendas se va a ir avanzando cada vez un poco más. Y sí tiene que quedar muy claro en la planificación que se va a trabajar con las comunidades el tema de la gobernanza,
O sea, las fundaciones comunitarias creo que el mayor rol, eso es lo que yo he aprendido en estos años, ¿verdad? No soy experta en esto. Y Circe lo sabe, cuando vine aquí comencé a meterme en eso como sin nada. Pero yo creo que el mayor rol que tienen las fundaciones comunitarias, además de apalancar fondos, es trabajar el tema de la gobernanza en las comunidades, ser facilitadores de la gobernanza en las comunidades, que significa organizar, significa capacitar en liderazgo, en procesos de toma de decisión, en comunicación asertiva, todas esas temáticas que ayudan a las expresiones, a los grupos organizados de base a tener conocimiento y herramientas para que ellos puedan participar, porque no les podemos pedir participación o no les podemos pedir algo que no les hemos dado. O sea, entonces yo creo que el rol más significativo de las fundaciones comunitarias es poder llegar a las comunidades y poder ser los facilitadores de ese proceso para que las operaciones organizadas en las comunidades puedan realmente tener una participación activa, porque si no van a participar, pero como para decir que sí. Entonces, o van a decir que eso es participación. Entonces, definitivamente en la planificación, desde que hacen el primer proyecto, donde van a trabajar sus donaciones, donde van a trabajar este modelo de fundaciones comunitarias, que no necesariamente tienen que ser fundaciones. Yo ahorita estoy acompañando varios proyectos que son fundaciones, que son asociaciones, que son ONG, y están dando sus donaciones y están haciendo el mismo rol que hacen las fundaciones comunitarias. Ahorita hay dos en Guatemala, por ejemplo. Yo les digo, ustedes tienen para hacer fundaciones comunitarias y se ponen a reír. Pero sí, entonces cuando los estoy acompañando, yo les digo, tienen que ver esto como un proceso a largo plazo y desde el inicio presentarlo así, no presentarlo como algo que se va a lograr en 3 años y ya, no, tal vez van a dar algunas subdonaciones, ¿verdad? Pero que logren que la comunidad sea una comunidad activa, propositiva, participativa y que tome sus decisiones y que decida el rumbo de su destino. Es un proceso más a largo plazo y hay que presentarlo así en los proyectos y nadie les va a decir que no se puede, porque sí se puede. Y la IAF es muy abierta a eso. Entonces yo los motivo, si quieren entrarle, a que sea, que lo visibilicen a largo plazo y que lo pongan en la propuesta. No sé si respondimos, o sino que siga Circe. Ay, que decime, No, ahora yo. A ver, no, José, te muchas. escuchamos. Adelante. No, no, muchísimas gracias. Está bien el planteamiento y la respuesta. Muchísimas gracias por el aporte. Yo me Muchas emociono gracias. cuando es de planificación. No, gracias por la complementariedad y también ver desde diferentes perspectivas, ¿no? Y es muy claro lo que dices que cuando se está trabajando con procesos de cambio, de transformación, es ahora sí que una dedicación completa, ¿no? De una vida organizacional que está dedicada a eso y que se tiene que adaptar y nos lo mostró la pandemia, como dice Mine, ¿no? Lo que sabíamos, ¡pum! Aprender y a una velocidad insospechada que hasta hace pocos años no sabíamos que podíamos y que a partir de ahí entonces cómo avanzar, cómo darse el tiempo también para recuperar los aprendizajes que se adquirieron y potenciar, ¿no? A otra escala. Entonces, pues les agradezco mucho. Nos quedan 8 minutos y me gustaría escuchar a los demás compañeros, las demás compañeras de los Adeles, eh, pues puede ser con una frase, con que se quedan de esto que abrió Mine y que nos compartió, que resaltarían. Obviamente, la idea es que vamos a continuar, ¿no? Pues ya estaremos invitando a Mine quizás en otras sesiones, pero puedo ahora escucharles que nos emerge, ¿no? En esta sesión. Si quisieran, Sadie, Alejandro, Alex, Hola, Brenda, hola, hola, adelante. sí. No, yo creo que en el caso nuestro, bueno, tenemos los colegas también de Sonsonate, pues obviamente acá lo que más hay, digamos, son las que ya lo habíamos comentado antes, son las asociaciones de desarrollo comunitario
que son las municipalidades que dan la personalidad jurídica o la misma gobernación. Entonces, aquí hay un conjunto de ADESCO, digamos, a nivel de municipios que hay. Entonces, creo yo que, y también hay cooperativas, pero son menos. Yo creo que la intervención de la colega de Nicaragua, creo que nos da algunas pautas como para poder iniciar, digamos, con algunos, digamos, como, con algunos pilotos, digamos, en este esfuerzo, como para ver si se agrupan ADESCOs o a nivel municipal o a nivel distrital ahora, porque aquí ha cambiado ahora la estructura. Hay que estudiar y analizar un poco más esa parte, digamos, porque la ADESCO está más a nivel comunitario, digamos, y ellos tienen la capacidad de gestionar fondos. Hay ADESCOs que tienen bastante experiencia, digamos. Incluso en algunas buscan ayuda para que le formulen proyectos y los gestionan, digamos, ¿no? Y otras que están incipientes, digamos, que no tienen ese nivel de experiencia. También aquí existen, aunque esas no son jurídicamente, pero sí son reconocidas las asociaciones de agua, digamos, que administran proyectos comunitarios de agua, por ejemplo. También hay bastante, en el caso de Morazán tenemos bastantes asociaciones, le llaman juntas de agua, digamos, ¿verdad? Entonces, hay también alguna experiencia en el manejo de sus proyectos de agua. Entonces, con todo este panorama, yo creo que nosotros vamos a discutir internamente, no sé si Seide tenga algún comentario, pero digamos que tenemos que ver con toda la información que hemos logrado ah, escuchar, digamos, de las experiencias. eh, yo creería que tenemos que ver cómo diseñamos nosotros un poco ah, una estrategia de organización, digamos, como para poder eh, avanzar en esta lógica para mí. O sea, entonces, eh, tendríamos que ver un poco esa parte, digamos, porque ya existen estos mecanismos a nivel territorial, ¿verdad? Organizados. En su mayoría las comunidades tienen estas estructuras. Así es que gracias por compartir la experiencia y yo creo que hoy vamos clarificando todavía más algunas dudas que posiblemente teníamos, como para empezar a estructurar algo nosotros, ¿verdad? A nivel territorial, digamos, a ver cómo nos puede ir y funcionar, digamos, una iniciativa de esta índole. Tal vez hacer un híbrido de las estructuras territoriales, tenemos que ver un poco. Pero bueno, gracias. Muchas gracias, Alejandro. Adelante, Adelson Sonate, te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Sí, la verdad que toda la exposición de Minerva ha sido muy interesante, ¿verdad? Un proceso largo, ¿verdad? Un camino muy largo en el que han habido muchas dificultades seguramente, pero como bien lo decía el compañero Alejandro, pues aquí las figuras, digámoslo así, del tejido organizativo es un tanto diferente, se puede considerar como híbrido, tal cual como lo comenta, ¿verdad? Pero la idea es que, por ejemplo, acá en Sonsonate se trabaja mucho con los comités integrales sostenibles, donde se integran diferentes expresiones, tanto económicas, turísticas, culturales, medioambientales, ¿verdad? Aún hasta productores, productoras, ¿verdad? Y con ellos se busca pues darle algún apoyo, que sean organizaciones de hecho, ¿verdad? Para que en su momento logren su figura jurídica y lo estamos logrando, ¿verdad? A nivel de ADESCO. La idea es que mañana pues ellos puedan buscar la independencia, ellos mismos puedan ser gestores de fondos para sus comunidades, para el desarrollo, ¿verdad? Económico, para el desarrollo en general de sus distritos, de sus comunidades como tal. Entonces, es bastante interesante ver nosotros como ADELES, ver de qué manera podemos hacer como entender más el tema de la filantropía, el tema comunitario
y hacer como fusión, ¿verdad? Con la labor que ya venimos realizando de varios años, ¿verdad? Muchas gracias. Muchas gracias, qué valioso escucharles. Seiri, ¿alguien más? Adelante, les escuchamos. Alex también, si quieren complementar. Tal vez el colega de Sonsonate, de la del Sonsonate, también me recordó ahorita que no lo planteé, y es que también nosotros tenemos las mesas, la mesa de apicultura, la mesa del foro, digamos, la mesa de café, que no son estructuras legalmente, pero vienen trabajando, no vienen trabajando de hecho, no de derecho, que también puede ser más sectorial, digamos, ¿verdad? Por cadenas, como tenemos el trabajo nuestro, que también podría ser otro. Tenemos la cadena de apicultura, que hay los apicultores alrededor de ese esfuerzo, digamos, ¿verdad? Entonces, pues, como les decía, pues tenemos que, y bien lo mencionaba también el colega de Sonsonate, tenemos que buscar un híbrido como para poder darle un poquito de vida, digamos, porque sí nos interesa. El modelo como tal nos interesa en términos de los procesos de gestión y de resolución de problemas, digamos, de las comunidades. Entonces yo creo que lo que tenemos que trabajar es ver cómo estructuramos Circla, esta parte, digamos. ¿Eh? Muchas gracias. Y la idea, bueno, les adelanto, también está ya confirmada la participación de Guillermo de Fundación Aldea, del director. Cuando entremos al tema de filantropía, tuve oportunidad de conversar sobre este fortalecimiento y está en la mejor disposición también de compartir sobre su experiencia y esta transición, ¿no? De cómo inició un programa que tenía que ver con el tema de filantropía comunitaria, a hacerlo transversal y a vivirlo desde justamente, ¿no? Desde estos valores y desde toda esta percepción de cómo lo entendieron ellos y cómo lo transitaron. Y va a ser muy bueno, Ale, y todos que lo escuchen, porque él es testigo, ¿no? De que fue un proceso de formación de 2 años, de formación, ¿no? Sí, soy la más o menos. Más ahora los avances que han tenido tremendos, a lo que anoto acá, no que se me asusten, sino que precisamente sí lleva tiempo, ¿no? Como esas buenas cosas que hay que asentarlas, hay que probarlas, hay que pensarlas de manera innovadora, que hay que aventarse, como decimos acá en México, ¿no? A probar. Esa es la mejor manera. Y Mine, me comentas acá que encontraste el documento. Sí, si quieren, te paso a ti el vínculo Sí, para que luego lo puedas bajar, pero se los comparto súper rápido, nada más para que sí, por como que favor. les digo, entiendan de qué va de qué va. Este, y les digo que lo usaron las fundaciones comunitarias, no tanto para aplicárselo como tal a cada uno de los grupos, sino para generar esta conversación. Entonces, bueno, está la primera pregunta, que es un poquito lo que ahorita creo que decía, ya no sé si fue José o fue Alejandro, pero de qué es la comunidad, y lo mencionábamos al principio también, si es un área como geográfica, si es que, ¿no? Y tiene estas preguntas que para mí son muy útiles, ¿no? De las características esenciales. Entonces van pudiendo marcar si nunca es cierto, si rara vez es cierto, hasta siempre es cierto. Y viene de la apropiación, ¿no? Sienten que el trabajo de la organización y los resultados les pertenece, de la confianza, de comprende y respeta el contexto, prioriza las necesidades, ¿no? Entonces, como una manera de ayudarse a ir pensando en cada una para ver si son proyectos realmente liderados por la comunidad o de desarrollo de base. Y ya no, creo que ya no nos da tiempo como de verlo todo, pero viene esta pregunta sobre el manejo de conflictos y compartir el poder, cómo lo manejan. Son preguntas importantes. Y otras características. Las primeras de arriba son como las esenciales y luego es como cuáles de estas además ustedes consideran importantes dentro de lo que están
trabajando o los mismos grupos consideran importantes para también que se refleje eso. Y al mero final es como cuáles de estas características a lo mejor no están en el nivel más alto, pero que pensamos que son clave para mejorar, para fortalecer estos procesos de los que preguntaban, que sea conjunto y que no sea de una sola persona o dos personas que acaparen. Entonces, les comparto esto porque creo que más que llenarlo, las preguntas son útiles para dimensionar en todo lo que puede estar incluido ahí. Gracias, Mine. Además que de manera muy generosa nos lo está compartiendo traducido al español, porque la herramienta original está en inglés. Entonces, gracias, porque así ya nos invita más, con más ánimo, a reflexionar sobre las preguntas. Muchas gracias, Mine. Pues gracias a todos. Se nos fue como muy deliciosa la mañana, escuchando, aprendiendo juntos. Y bueno, sí, nada más preguntarle si sirve estar conectados por WhatsApp, ¿les funciona? Ese también es un punto, si es más ágil. Digo, no voy a quitar los correos para enterarse, pero quería saber si está funcionando, ¿no? Sergio hizo favor de crearlo y creo que también se sientan en confianza de cualquier duda o pregunta en corto o de agendar, ¿no? Si hay más inquietudes y preguntas, que lo aprovechen. Estamos en la mejor disposición para poder juntas, irle avanzando. Y mil gracias. Gracias, Mine. Vamos a compartir los materiales que nos estás compartiendo para que los puedan revisar a detalle. Y sin duda, pues vamos a tener pues vamos a convencer a Mine de otra participación, ahí conforme vamos avanzando. Ya que entremos a filantropía comunitaria y todo, y también estás invitada, Mine, si viene Guillermo y todo, te voy a estar avisando para este intercambio, ¿no? De otros, procesos de fortalecimiento, pues que juntas hemos también aprendido y compartido. Entonces, serás bienvenida a todas las veces que quieras acompañarnos. Muchísimas gracias. Gracias, Un saludos. abrazo, que estén muy bien. Éxitos a Gracias. todos. Saludos, Cuídense. saludos. Ya. Hasta nunca. Hasta. Gracias.